El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 116. Estatura. Casi estaba empezando a sentirme cómodo en Jaert. Mi dominio del idioma se consolidaba y me sentía menos aislado, porque ya podía intercambiar breves cortesías con la gente. De vez en cuando, Bashet comía conmigo, y eso me ayudaba a sentirme un poco menos marginado. Esa mañana habíamos trabajado con la espada, lo cual significaba un comienzo de día fácil. Bashet todavía me estaba enseñando cómo se incorporaba la espada al Ketan, y los momentos en que peleábamos eran pocos y muy espaciados. Tras unas horas trabajamos en mi adémico y luego volvimos a practicar con la espada. Después de comer pasamos a la pelea con las manos. Tenía la impresión de que, al menos en eso, sí estaba mejorando. Al cabo de media hora, Bashet no solo respiraba entrecortadamente, sino que empezó a sudar un poco. Yo seguía sin ser rival para ella, desde luego, pero tras muchos días de humillante descuido por su parte, Bashet empezaba a tener que poner un poquito de esfuerzo para mantenerse por delante de mí. Seguimos peleando y noté que... ¿Cómo puedo decirlo sin parecer grosero? Bashet olía maravillosamente. No olía a perfume, a flores, ni nada parecido. Olía a sudor limpio, a metal aceitado y a hierba aplastada de cuando, poco antes, la había tirado al suelo. Era un olor agradable. Bashet, supongo que no puedo describirlo con delicadeza. Lo que quiero decir es que olía a sexo. No olía como si acabara de practicarlo, sino como si estuviera hecha de él. Cuando se me acercó para forcejear conmigo, su olor, combinado con la presión de su cuerpo contra el mío, fue como si alguien hubiera activado un interruptor en mi cabeza. Solo podía pensar en besar su boca, en mordisquearle la suave piel del cuello, en arrancarle la ropa y lamerle el sudor de... No hice nada de todo eso, por supuesto, pero en aquel momento no había nada que deseara más. Me da vergüenza recordarlo, pero no voy a justificarme. Solo diré que era muy joven y estaba sano y en forma. Y Batchet era una mujer muy atractiva, aunque me llevara 10 años. Piensen también que acababa de pasar de los tiernos brazos de Felurian a los apasionados brazos de Losin, y de ahí a un largo y árido entrenamiento con Tempi durante el viaje a Haert. Es decir, llevaba 3 ciclos sintiéndome exhausto, angustiado, confundido y aterrorizado, una cosa detrás de otra. Pero aquello ya era historia. Bashet era una buena maestra y siempre se aseguraba de que yo estuviera descansado y relajado. Cada vez estaba más seguro de mis capacidades y me encontraba más cómodo a su lado. De modo que no es de extrañar que tuviera la reacción que tuve. Sin embargo, en ese momento me asusté y me abochorné como solo podía ser un joven de mi edad. Me aparté de Bashet, ruborizado y mascullando una disculpa. Intenté disimular mi erección, pero con eso solo conseguí atraer más atención sobre ella. Bashet se quedó mirando lo que mis manos trataban en vano de ocultar. Vaya, vaya. Creo que lo interpretaré como un cumplido y no como una extraña técnica de ataque nueva. Si fuera posible morir de vergüenza, me habría muerto allí mismo. ¿Quieres ocuparte de eso tú solo? Me preguntó Bashet con desenvoltura. ¿O prefieres hacerlo en compañía? ¿Cómo dices? Pregunté. Fue lo único que se me ocurrió decir. Venga, hombre, me señaló las manos. Aunque pudieras dejar de pensar en eso, sin duda te haría perder el equilibrio. Soltó una risita. Tienes que solucionarlo antes de continuar la clase. Puedes ocuparte tú solo o podemos buscar un sitio donde el suelo esté blando y ver quién gana de los tres. El tono despreocupado de su voz me convenció de que la había interpretado mal. Entonces esgrimí una sonrisa de complicidad y comprendí que la había interpretado perfectamente. De donde yo vengo, una maestra y un alumno jamás... Vacilé, tratando de buscar una forma educada de distender la situación. Bashet me miró y puso los ojos en blanco. Esa expresión de exasperación desentonó en su cara de Adem. ¿Y sus maestros y alumnos tampoco pelean nunca? ¿Nunca hablan? ¿Nunca comen juntos? Pero esto, dije, esto... Bashet dio un suspiro. Ah.
Tienes que recordarlo, Quos. Vienes de unas tierras bárbaras. Gran parte de lo que te han enseñado es desatinado y absurdo. Y lo peor de todo son las extrañas costumbres que ustedes, los bárbaros, han construido alrededor del sexo. Bashet, dije. Yo me cortó con un gesto brusco. Te aseguro que cualquier cosa que vayas a decirme ya se la había oído antes a mi rey poeta. Pero el día solo tiene unas horas de luz. Voy a preguntártelo sin tapujos. ¿Tienes ganas de sexo? Habría sido absurdo negarlo, así que encogí los hombros. ¿Quieres hacerlo conmigo? Todavía la olía. En ese momento lo deseaba más que nada. Sí, contesté. ¿Estás libre de enfermedades? Me preguntó Bashet, muy serio. Asentí. Estaba demasiado desconcertado para que me afectara la franqueza de su pregunta. Muy bien. Si no recuerdo mal, no muy lejos de aquí hay un rincón cubierto de musgo y resguardado del viento. Echó a andar por una cuesta mientras desabrochaba la hebilla de la vaina de la espada que llevaba colgada a la espalda. Ven conmigo. Bashet no había recordado mal. Dos árboles juntaban sus ramas por encima de un grueso lecho de musgo junto a un pequeño risco de piedra, resguardado del viento por unos oportunos arbustos. Enseguida comprendí que lo que Bashet tenía en mente no era una tarde retosando perezosamente a la sombra. Decir que la actitud de Bashet era práctica sería no hacerle justicia, pues su risa siempre estaba muy cerca de la superficie, pero tampoco era tímida ni coqueta. Se quitó la ropa roja de mercenario, sin burlas y sin fanfarria, revelando unas cuantas cicatrices y un cuerpo duro, enjuto y nervudo, lo cual no quiere decir que no fuera, al mismo tiempo, suave y redondeado. Entonces se burló de mí por quedarme mirándola como si jamás hubiera visto a una mujer desnuda, cuando la verdad era que, sencillamente, nunca había visto a ninguna de pie, completamente desnuda, bajo el sol. Como no me desvestí bastante deprisa para su gusto, Bashet se rió y se burló de mi timidez. Se acercó a mí y me quitó la ropa. Entonces me besó en la boca, al mismo tiempo que presionaba su piel desnuda contra toda la parte delantera de mi cuerpo. Es la primera vez que beso a una mujer tan alta como yo, musité cuando paramos para respirar. ¿Es una experiencia nueva? ¿Ves cómo sigo siendo tu maestra en todo? Me dijo. Esta es la siguiente lección. Tumbadas, todas las mujeres tienen la misma estatura. De ustedes no puede decirse lo mismo, desde luego. Depende mucho del estado anímico del hombre y de sus atributos naturales. Bashet me cogió de la mano y me llevó hacia el suelo. Nos tumbamos sobre el blando musgo. Tal como lo sospechaba. Ahora ya eres más alto que yo. ¿Estás más tranquilo? Lo estaba. Creía que cuando regresáramos de los arbustos la situación resultaría violenta, y me sorprendió comprobar que me había equivocado. Bashet no se volvió de pronto coqueta, algo a lo que no me habría sabido enfrentar. Tampoco se sentía obligada a tratarme con una nueva ternura. Eso quedó claro la quinta vez que consiguió engañarme para que bajara la guardia, agarrarme con trueno hacia arriba y lanzarme bruscamente contra el suelo. De hecho, Bashet se comportaba como si no hubiera pasado nada raro, lo cual podía significar que no había pasado nada raro o que había pasado algo muy raro y que ella lo ignoraba deliberadamente. Lo cual podía significar que todo era maravilloso o que todo era un grave error. Más tarde, mientras cenaba solo, repasé mentalmente todo lo que sabía sobre los Aden. La desnudez no era ningún tabú. No consideraban que el contacto físico fuera algo especialmente íntimo. Bashet había actuado con desenvoltura antes, durante y después de nuestro encuentro. Me acordé de la pareja desnuda con la que había tropezado unos días antes. Se habían asustado al verme aparecer, pero no se habían avergonzado. Era evidente que los Adem entendían el sexo de otra manera. Sin embargo, yo no atinaba a distinguir ninguna diferencia concreta. Eso significaba que no tenía ni idea de cómo comportarme adecuadamente, y eso significaba que lo que estaba haciendo era tan peligroso como andar a ciegas, o mejor dicho, como correr a ciegas.
Normalmente, si tenía alguna pregunta sobre la cultura Adem, se la hacía a Bashet. Ella era mi piedra de toque, pero me imaginaba demasiadas maneras en las que esa conversación acabaría mal, y la buena voluntad de Bashet era lo único que me salvaba de perder los dedos. Cuando terminé de cenar, decidí que lo mejor que podía hacer era, sencillamente, seguir el ejemplo de Bashet. Al fin y al cabo, ella era mi maestra. Capítulo 117. La astucia de un bárbaro. Los días pasaban deprisa, como suele ocurrir cuando hay mucho con que llenarlos. Bashet seguía instruyéndome y yo ponía toda mi atención en ser un alumno aplicado e inteligente. Seguimos teniendo encuentros amorosos intercalados con mi entrenamiento. Yo nunca los iniciaba directamente, pero Bashet se daba cuenta de cuándo yo estaba distraído y, sin perder tiempo, me llevaba entre los arbustos. Para despejar tu alocada cabeza de bárbaro, solía decirme. El antes y el después de sus encuentros seguía turbándome. El durante, sin embargo, no me producía la menor angustia, y Bashet también parecía disfrutar lo suyo. Bien es cierto que tampoco se mostraba en absoluto interesada en todo lo que yo había aprendido con Felurian. No le interesaba jugar a la hiedra, y aunque le gustaba el millar de manos, tenía poca paciencia, y generalmente todo quedaba en unas 75 manos. Por norma general, en cuanto habíamos recobrado el aliento, Bashet se ponía la ropa roja de mercenario y me recordaba que, si seguía olvidándome de girar el talón hacia afuera, nunca podría golpear más fuerte que un niño de 6 años. No dedicaba todo mi tiempo al entrenamiento con Bashet. Cuando ella estaba ocupada, me dejaba practicando el Ketan, reflexionando sobre el Etani o volviendo a entrenar a otros alumnos. Algunas tardes y algunas noches, Bashet me dejaba tiempo libre, simplemente. Entonces me dedicaba a explorar los alrededores del pueblo, y así descubrí que Haert era mucho más grande de lo que me había parecido al principio. La diferencia consistía en que todas sus casas y tiendas no estaban apiñadas formando un núcleo, sino diseminadas por varios kilómetros cuadrados de ladera rocosa. No tardé en encontrar los baños, o mejor dicho, me hizo ir allí Bashet con instrucciones de lavarme para desprenderme de mi hedor bárbaro. Eran una maravilla. Un edificio de piedra bajo y espacioso construido sobre lo que deduje que debía ser un manantial natural de agua caliente, o una instalación de ingeniería espectacular. Había habitaciones grandes llenas de agua y habitaciones pequeñas llenas de vapor, habitaciones con piscinas hondas para sumergirse y habitaciones con grandes bañeras metálicas para lavarte. Hasta había una habitación con una piscina lo bastante grande para nadar. Los Adams se paseaban por todo el edificio sin distinción de edad, género o grado de desnudez. Eso no me sorprendió tanto como me habría sucedido un mes atrás, pero aún así tardé en acostumbrarme. Al principio me costaba no quedarme embobado mirándole los pechos a las mujeres desnudas. Luego, cuando pasó un poco la novedad, me costaba no quedarme mirando las cicatrices que cubrían el cuerpo de los mercenarios. Era fácil saber quién vestía el rojo, aunque en ese momento estuviera desnudo. En lugar de reprimir el impulso de quedarme mirándolos fijamente, decidí que era más fácil ir a los baños a primera hora de la mañana o a última de la noche, cuando estaban prácticamente vacíos. Entrar y salir a esas horas no era difícil, pues la puerta no estaba cerrada con llave. Siempre permanecía abierta y podía entrar quien quisiera. Había jabón, velas y toallas a disposición de los usuarios. Bashet me explicó que la escuela se encargaba de mantener los baños. Encontré la herrería siguiendo el ruido de hierro golpeando. El hombre que trabajaba allí era agradablemente locuaz. Se mostró encantado de enseñarme sus herramientas y decirme sus nombres en adémico. Cuando aprendí a reconocerlos, descubrí que había letreros encima de las puertas de las tiendas. Trozos de madera labrada o pintada que informaban de lo que vendía en el interior. Pan, hierbas, duelas de barril. En ningún letrero había texto escrito, lo cual era una suerte para mí, pues seguía sin saber leer adémico. Visité una botica donde se me informó de que no era bien recibido y una sastrería donde me acogieron calurosamente. Invertí parte de los 3 reales que había robado en 2 trajes nuevos, porque los que tenía empezaban a estar gastados. Me compré camisas y pantalones de colores apagados como era la moda del lugar, con la esperanza de que me ayudaran a integrarme un poco mejor en Hired.
También pasé muchas horas observando el árbol espada. Al principio lo hacía porque Bashet me enviaba allí, pero al poco tiempo empecé a ir siempre que tenía un rato libre. Su movimiento era hipnótico y reconfortante. A veces parecía que las ramas escribieran en el cielo, deletreando el nombre del viento. Bashet cumplió su palabra y me buscó una contrincante. Se llama Celian, me dijo mientras desayunábamos. Tienen cita a mediodía junto al árbol espada. Deberías dedicar esta mañana a prepararte como creas más oportuno. Por fin, una oportunidad para demostrar mi valía. Una oportunidad para medir mi ingenio con alguien que tuviera un nivel de habilidad similar al mío. Un combate en toda regla. Llegué al árbol espada antes de hora, por supuesto, y cuando los vi acercarse experimenté un momento de pánico y confusión, pues creí que la figura menuda que iba al lado de Bashet era Pence, la mujer que había vencido a Shein. Entonces me di cuenta de que no podía ser Pence. La figura que se acercaba con Bashet era bajita, pero el viento revelaba un cuerpo recto y delgado, sin las curvas de Pence. Es más, la figura llevaba una camisa de seda, de maíz, de color amarillo brillante, y no roja como la de los mercenarios. Tuve que combatir una punzada de decepción, aunque sabía que era absurdo. Bashet me había dicho que había encontrado un contrincante adecuado para mí. Evidentemente no podía ser alguien que ya vistiera el rojo. Se acercaron más y mi emoción parpadeó brevemente y se apagó. Era una niña. No una chica de 14 o 15 años, sino una niña pequeña. Calculé que no podía tener más de 10. Era delgada, como una ramita, y tan baja que su cabeza apenas me llegaba al esternón. Tenía unos ojos grises y enormes en una cara diminuta. Me sentí humillado. Lo único que impidió que me pusiera a protestar a gritos fue que sabía que Bashet lo consideraría tremendamente grosero. Celian, te presento a Quos, dijo Bashet en adémico. La niña me miró de arriba abajo, evaluándome. Entonces dio medio paso adelante, sin timidez. Un cumplido. Me consideraba suficientemente amenazador como para querer estar a una distancia de mí que le permitiera golpearme en caso de ser necesario. Se acercó más de lo que habría hecho con un adulto, porque era más baja. Hice el signo de saludo educado. Celian me devolvió el saludo con el mismo signo. Quizá fueran imaginaciones mías, pero me pareció que el ángulo de sus manos incluía el matiz saludo educado no subordinado. No sé si Bashet lo vio, pero no hizo ningún comentario. Quiero que ustedes dos peleen, dijo. Celian volvió a mirarme de arriba abajo con aquella imperturbabilidad típicamente adémica. El viento le agitaba el cabello, y vi que tenía un corte que todavía no había cicatrizado del todo, que iba desde una ceja hasta la línea de crecimiento del pelo. ¿Por qué? Preguntó la niña con serenidad. No parecía que tuviera miedo, más bien parecía que no se le ocurriera ninguna razón para pelear conmigo. Porque hay cosas que pueden aprender el uno del otro, respondió Bashet. ¿Y por qué lo digo yo? Bashet me hizo un signo. Atiende. El Ketan de Celian es excepcional. Tiene años de experiencia y sería un difícil rival para dos niñas de su tamaño. Bashet le dio dos golpecitos en el hombro a Celian. Cautela. El Ketan es nuevo para Quos. Todavía tiene mucho que aprender, pero es más fuerte que tú y más alto y llega más lejos. Además, tiene la astucia de un bárbaro. Miré a Bashet sin saber si se burlaba de mí o no. Además, continuó Bashet dirigiéndose a Celian, seguramente cuando crezcas tendrás la estatura de tu madre, de modo que debes practicar con contrincantes más altos que tú. Entiende. Por último, está aprendiendo nuestro idioma, y no debes burlarte de él por ese motivo. La niña asintió con la cabeza. Me fijé en que Bashet no había especificado que tampoco podía burlarse de mí por otros motivos. Bashet se enderezó y dijo con formalidad: No haga nada con intención de lesionar. Ayudándose con los dedos, enumeró las reglas que me había enseñado cuando empezáramos a pelear con las manos. Pueden golpear fuerte, pero no con crueldad. Tengan cuidado con la cabeza y el cuello, y no golpeen en los ojos.
Cada uno es responsable de la seguridad del otro. Si alguno de ustedes consigue una rendición clara del otro, deben respetarla. Señalicen limpiamente y consideren el combate terminado. Todo eso ya lo sé, dijo Celian. Irritación. Nunca está de más repetirlo, replicó Bashet. Reprimenda severa. Perder una pelea es perdonable. Perder los estribos no lo es. Por eso te he traído aquí a ti y no a cualquier niño. ¿Acaso he elegido mal? Celian agachó la cabeza. Pesar y arrepentimiento. Aceptación y vergüenza. Bashet se dirigió a los dos. Lesionar al contrincante por descuido no es del Lethani. No acababa de entender que golpear a una niña de 10 años sí fuera del Lethani, pero me abstuve de comentarlo. Bashet nos dejó solos y se dirigió hacia un banco de piedra que había unos 10 metros, donde estaba sentada otra mujer con el rojo de mercenario. Celian hizo un signo complicado que no reconocí hacia la espalda de Bashet. Entonces la niña se volvió hacia mí y me miró de arriba a abajo. Nunca había peleado con un bárbaro, dijo tras una larga pausa. ¿Todos son rojos? Levantó una mano y se tocó el pelo para aclarar lo que había querido decir. Negué con la cabeza. No, la mayoría no lo son. Celian titubeó. Entonces estiró un brazo. ¿Puedo tocarlo? Estuve a punto de sonreír, pero me contuve. Agaché un poco la cabeza y me acerqué para que pudiera tocarme. Celian me pasó la mano por el pelo y luego frotó un mechón con el índice y el pulgar. Es suave. Río un poco. Pero parece metal. Me soltó el pelo y se apartó a una distancia formal. Hizo el signo de gracias educadas y levantó ambas manos. ¿Estás preparado? Asentí con la cabeza, indeciso, y levanté también las manos. No estaba preparado. Celean se lanzó hacia adelante y me tomó desprevenido. Me lanzó un puñetazo directamente a la entrepierna. Me agaché por instinto y recibí el golpe en el estómago. Por suerte, a esas alturas ya sabía cómo encajar un puñetazo, y tras un mes de duros entrenamientos, mi estómago era una lámina de músculo. Con todo, fue como si me hubieran lanzado una piedra, y supuse que, a la hora de la cena, tendría un buen cardenal. Planté firmemente los pies y lancé una patada exploratoria. Quería saber cuán asustadiza era Celian y confiaba en hacerla retroceder para asentar mi equilibrio y poder aprovechar mejor la ventaja que me proporcionaba mi superior estatura. Resultó que Celian no era nada asustadiza, no retrocedió. Se escurrió por un lado de mi pierna y me golpeó de lleno en el grueso nodo de músculo justo por encima de la rodilla. No pude evitar tambalearme cuando volvió a poner el pie en el suelo y me quedé en un equilibrio precario, y con Celian lo bastante cerca para trepar por mí si hubiera querido. Juntó las manos y afianzó los pies. Me golpeó con trillar el trigo. Me dio tan fuerte que me caí de espaldas. La hierba era muy tupida, de modo que no fue una caída dolorosa. Rodé hacia un lado para alejarme un poco y me levanté. Celian me persiguió e hizo rayo lanzado. Era rápida, pero yo tenía las piernas más largas y podía retroceder o bloquear cualquier golpe que me asestara. Celian fingió una patada y fue a interceptarla, ofreciéndole la oportunidad de golpearme por encima de la rodilla, en el mismo sitio que antes. Me dolió, pero esa vez no me tambalé, sino que di un paso hacia un lado y me aparté. Celian me siguió, implacable y desmesuradamente entusiasta, y con las prisas dejó un hueco. Sin embargo, pese a los golpes que me había dado Celian y a que ya me había hecho caer una vez, yo no me decidí a lanzarle un puñetazo a una niña tan pequeña. Sabía lo fuerte que podía pegar a Tempi o a Bashe, pero Celian era muy menuda y me preocupaba hacerle daño. ¿No había dicho Bashet que cada uno era responsable de la seguridad del otro? Decidí agarrarla con hierro que trepa. La mano izquierda me falló, pero los largos y fuertes dedos de la mano derecha le asieron firmemente la muñeca. No la tenía sometida, pero ya solo era cuestión de fuerza, y no me cabía ninguna duda de que podría con ella. La tenía agarrada por la muñeca. Lo único que me faltaba era sujetarla por el hombro y ya la tendría con el oso dormido. Antes, Celian hizo romper león, pero no era la versión que yo había aprendido. La suya empleaba ambas manos, golpeando y retorciendo tan deprisa que me encontré con la mano dolorida y vacía en un abrir y cerrar de ojos. Entonces me agarró por la muñeca y tiró de ella y arremetió contra mí para darme una patada en la pierna con un movimiento fluido. Me incliné, me torcí y Celian me tumbó en el suelo.
Esa vez la caída no fue tan blanda, sino más bien un brusco golpe contra la hierba. No llegó a aturdirme, pero no importó, porque Celan estiró un brazo y me dio un par de golpecitos en la cabeza. Era la manera de indicar que, si hubiera querido, habría podido dejarme inconsciente fácilmente. Me senté en el suelo, con varias partes del cuerpo doloridas y con un esguince en el orgullo. Pero no fue un esguince grave. El entrenamiento con Tempi y Bashet me había enseñado a valorar la pericia del contrincante, y el Ketan de Celian era verdaderamente excelente. Nunca había visto esa versión de Romper León, dije. Celian sonrió. No fue más que una breve sonrisa, pero me permitió ver sus blancos dientes. En el mundo de la imperturbabilidad adémica, fue como si el sol saliera detrás de una nube. Es mía, dijo, orgullo extremo. Me la inventé yo. No soy lo bastante fuerte para usar un romper león normal contra mi madre, o cualquiera de tu talla. ¿Me la enseñas? Pregunté. Celian vaciló, pero entonces asintió con la cabeza y se acercó a mí, tendiéndome por una mano. Cógeme por la muñeca. Se la agarré firmemente, pero sin apretar demasiado. Celian repitió el movimiento como si hiciera un truco de magia. Movió ambas manos a una velocidad vertiginosa y de pronto me encontré con la mano dolorida y vacía. Volví a estirar el brazo. Diversión. Tengo unos ojos lentos de bárbaro. ¿Puedes repetirlo para que lo aprenda? Celian dio un paso atrás y encogió los hombros. Indiferencia. ¿Acaso soy tu maestra? ¿Debo darle algo mío a un bárbaro que ni siquiera puede golpearme en un combate? Levantó la barbilla y dirigió la vista hacia el árbol espada, pero me lanzaba miradas pícaras de reojo. Reí y me puse en pie. Volví a levantar las manos. Celian rió y se colocó enfrente de mí. ¡Adelante! Esa vez sí estaba preparado, y sabía de qué era capaz mi contrincante. Celian no era ninguna flor delicada, era rápida, valiente y agresiva. Pasé a la ofensiva, aprovechando la longitud de mis piernas y mis brazos. Golpeé con doncella que baila, pero Celian se escabulló, o mejor dicho, se deslizó alejándose de mí, sin perjudicar lo más mínimo su equilibrio. Sus pies zigzagueaban suavemente por la larga hierba. De pronto cambió de dirección. Me golpeó entre dos pasos y me hizo perder el ritmo. Hizo como si fuera a darme un puñetazo en la entrepierna, pero entonces me sorprendió con rueda de molino. Me tambaleé, pero conseguí mantenerme en pie. Intenté recuperar el equilibrio, pero Celian volvió a golpearme con rueda de molino y luego otra vez y otra. Solo me empujaba unos centímetros, pero eso me obligaba a mantenerme en constante retirada, hasta que Celian consiguió poner un pie detrás del mío y hacerme tropezar y caer al suelo de espaldas. Antes de que golpeara contra el suelo, Celian ya me había agarrado por la muñeca y me inmovilizó firmemente el brazo con hiedra en el roble. Me apretó la cara contra la hierba mientras me aplicaba una incómoda presión en la muñeca y el hombro. Por un instante me planteé forcejear e intentar soltarme, pero solo por un instante. Era más fuerte que ella, pero la intención de posiciones como hiedra en el roble y oso dormido consiste en aplicar presión en las partes frágiles del cuerpo. No necesitas mucha fuerza para atacar la rama. Me rindo. Es más fácil decirlo en adémico. B. Es un sonido fácil de articular cuando estás sin aliento, cansado o dolorido. Últimamente yo me había acostumbrado bastante a decir esa palabra. Celian me soltó y se alejó un poco, sin apartar de mí la vista mientras yo me incorporaba. La verdad es que no eres muy bueno, dijo con una sinceridad brutal. No estoy acostumbrado a pegar a niñas pequeñas, repuse. ¿Cómo ibas a estar acostumbrado? Se rió. Para acostumbrarte a una cosa debes hacerla una y otra vez. Me da la impresión de que tú no has golpeado a una mujer ni una sola vez. Celan me tendió una mano. Yo se la tomé, procurando hacerlo con elegancia, y ella me ayudó a levantarme del suelo. Lo que quiero decir es que de donde yo vengo no está bien pelear con mujeres. No lo entiendo, repuso Celia. ¿No dejan a los hombres pelear en el mismo sitio que las mujeres? Quiero decir que, en general, nuestras mujeres no pelean, aclaré. Celian hizo girar la muñeca, abriendo y cerrando la mano como si tuviera suciedad en la palma e intentase desprenderla distraídamente. Era el signo equivalente a desconcierto, una especie de seño de confusión. Si no practican, ¿cómo mejoran su ketan? Me preguntó. De donde yo vengo, las mujeres no tienen ketan.
Entornó los ojos y entonces su rostro se iluminó. Ah, ¿te refieres a que tienen un qué tan secreto? Dijo secreto en Atur. Aunque mantenía un semblante impasible, su cuerpo vibraba de emoción. Un qué tan que solo conocen ellas y que los hombres tienen prohibido ver. Celan señaló el banco donde estaban sentadas nuestras maestras, que no nos prestaban mucha atención. Bashet tiene una cosa parecida. Le he pedido muchas veces que me la enseñe, pero no quiere. ¿Bashet sabe otro qué tan? Pregunté. Celian asintió con la cabeza. Estudiaba en la vía del gozo antes de venir con nosotros. Entonces la miró, muy seria, como si fuera a sonsacarle aquel secreto a Bashet a base de fuerza de voluntad. Algún día iré allí, y lo aprenderé. Iré a todas partes y aprenderé todos los que tan que hay. Aprenderé las vías ocultas de la cinta, de la cadena y del estanque inmóvil. Aprenderé las vías del gozo, la pasión y la contención. Las aprenderé todas. No lo dijo con un tono fantasioso e infantil, como si soñara despierta que se comió un pastel entero. Tampoco lo dijo con tono jactancioso, como si describiera un plan que hubiera ideado ella sola y que considerara muy inteligente. Lo dijo con una intensidad templada. Era como si sencillamente me estuviera explicando quién era. Mejor aún, como si estuviera explicándoselo a sí misma. También iré a tu tierra, dijo, mirándome, incuestionable, y aprenderé el qué tan bárbaro que tus mujeres te ocultan. Te llevarás una decepción, dije. No me he equivocado de palabra. Sé decir secreto. Lo que quiero decir es que de donde yo vengo, muchas mujeres no pelean. Celian volvió a hacer girar la muñeca, desconcertada, y comprendí que tenía que ser más explícito. De donde yo vengo, la mayoría de las mujeres se pasan la vida sin empuñar una espada. La mayoría no sabrían cómo golpear a alguien con el puño, ni con el canto de la mano. No conocen ningún Ketan. No pelean nunca. Enfaticé la última frase con el signo firme negación. Con eso pareció que ya me había hecho entender. Pensé que estaría horrorizada, pero se quedó allí plantada, mirándome con gesto inexpresivo y con las manos quietas, como si no supiera qué pensar de lo que acababa de oír. Era como si le hubiera explicado que donde yo venía, las mujeres no tenían cabeza. ¿No pelean? Me preguntó incrédula. ¿Ni con los hombres? ¿Ni entre ellas? ¿Ni con nadie? Negué con la cabeza. Hubo una pausa larguísima. Celean arrugó la frente y me di cuenta de que se esforzaba para asimilar aquella idea. Confusión, consternación. Entonces, ¿qué hacen? Dijo por fin. Pensé en las mujeres que conocí. Mola, Fela, Debbie. Muchas cosas, respondí, y tuve que improvisar para explicarle con mi limitado léxico. Hacen dibujos en las piedras, compran y venden dinero, escriben en libros. Celan pareció relajarse mientras yo recitaba esa lista, como si le aliviara oír que esas mujeres extrañas que no tenían Ketan no estaban esparcidas por el campo como cadáveres sin huesos. Curan a los enfermos y a los heridos, hacen... Estuve a punto de decir hacen música y cantan canciones, pero me contuve a tiempo. Hacen juegos y plantan trigo y cuecen pan. Celian se quedó pensando un buen rato. Yo preferiría hacer esas cosas y pelear también, dijo con decisión. Algunas mujeres lo hacen, pero muchas no lo consideran de Lethany. Utilicé la expresión de Lethany porque no se me ocurrió cómo decir comportamiento adecuado en adémico. Celean hizo los signos de agudo desdén y reproche. Me sorprendió comprobar que me dolía mucho más proviniendo de aquella niña con su camisa amarilla de lo que me había dolido jamás proviniendo de Tempi o Bashet. El Lethany es el mismo en todas partes, afirmó. No es como el viento, que cambia de un lugar a otro. El Lethany es como el agua, repliqué sin pensar. Es inalterable en sí, pero cambia de forma para adaptarse a diferentes lugares. Es el río y es la lluvia. Celia me miró fijamente. No era una mirada furiosa, pero proviniendo de un Adem, tenía el mismo efecto.
¿Y tú quién eres para decir si el Ethani es una cosa o la otra? ¿Y tú quién eres? Celian se quedó mirándome un momento y frunció ligeramente las pálidas cejas. Entonces soltó una risotada y levantó las manos. Yo soy Celian, proclamó. Mi madre es de la tercera piedra. Soy Adem de nacimiento y soy la que te tirará al suelo. Y cumplió su palabra.